El relato comienza en un vecindario tranquilo, bajo la sombra de una antigua torre de transmisión de aspecto oxidado y abandonado. Los residentes de la zona, aunque acostumbrados a su presencia, comenzaron a reportar un malestar inexplicable, una sensación de presión constante en el pecho y una ansiedad sin causa aparente que se intensificaba al caer la noche. La atmósfera se había vuelto pesada. Los reportes convergieron en un síntoma singular, la sensación de un sonido profundo, inaudible, que no era percibido por el oído, sino sentido en el interior del cuerpo, como una vibración ósea. Los médicos descartaron problemas de salud comunes, pero la víctima individual juraba que algo estaba resonando con su sistema nervioso. El silencio de la noche no era vacío. Estaba lleno de una presencia sónica invisible. La investigación anómala reveló la verdad de la torre. El antiguo equipo de transmisión emitía una frecuencia de infrasonido ultra baja, una onda sonora que se encuentra muy por debajo del umbral de la audición humana. Esta frecuencia olvidada no estaba diseñada para la comunicación, sino para interactuar directamente con los órganos internos y el cerebro. La infrasound fue identificada como la causa de los síntomas. Al resonar con la frecuencia natural de los ojos y el pecho, el zumbido invisible provocaba náuseas, miedo incontrolable y la sensación física de que alguien estaba observando a la víctima. El terror era físico, antes de volverse mental. El gancho se cierra con la escalada de la anomalía. Los habitantes de la zona no solo sentían miedo, empezaron a escuchar sonidos fantasmas. El silencio absoluto de sus hogares se llenó de susurros y voces bajas que la ciencia no podía registrar, pero que la mente forzada de la víctima sí creaba. La torre de infrasonido no enviaba información, enviaba locura. El análisis de la torre de transmisión reveló que había sido instalada originalmente décadas atrás para un proyecto experimental de comunicación a larga distancia, que fue abruptamente abandonado y clasificado como un fracaso. A pesar del abandono, la unidad de infrasonido permaneció activa, emitiendo una frecuencia constante y poderosa en el límite más bajo del espectro audible. Esta emisión no era estática. Poseía un patrón pulsante que, al resonar con la cavidad torácica, inducía una sensación persistente de miedo y opresión. Con el paso de los meses, los síntomas escalaron de lo físico a lo psicológico. Los residentes comenzaron a sufrir insomnio crónico y terrores nocturnos, sintiendo que la vibración anómala estaba sacudiendo sus sueños. La paranoia se hizo endémica. Los vecinos reportaban vigilancia constante y acusaban a sus cónyuges o familiares de ocultar información. La frecuencia olvidada estaba erosionando la confianza fundamental de la comunidad. La culminación de esta fase fue la aparición de las alucinaciones auditivas. Aunque el infrasonido en sí era inaudible, la exposición prolongada había forzado al cerebro a compensar la agresión sensorial. El silencio total era ahora percibido como un mosaico de susurros distantes y voces indescifrables. El individuo ya no estaba solo con su paranoia, estaba siendo atormentado por sonidos fantasmas que, aunque no existían, eran la manifestación más aterradora de su locura impuesta por la anomalía. Capítulo 1. La paranoia resonante colapso social. La frecuencia olvidada comenzó a desmantelar el cohesión social del vecindario. La paranoia individual se contagió, llevando a los residentes a creer que la fuente de su malestar no era la torre, sino un agente secreto, un vecino, que estaba manipulando el ruido. La confianza se evaporó, siendo reemplazada por un sistema de vigilancia mutua. Los incidentes de violencia doméstica se dispararon en la zona. Las víctimas reportaban que, durante los momentos de mayor infrasonido, las voces alucinatorias les susurraban acusaciones sobre sus seres queridos, destruyendo los lazos familiares más fuertes bajo la influencia de la resonancia cerebral. Se documentó el caso de un hombre que, convencido de que su vecino estaba transmitiendo órdenes subliminales a través de la pared, intentó demoler el muro de su casa con herramientas rudimentarias. Sus acciones, aunque irracionales, eran una respuesta directa a la agresión inaudible que su mente percibía. La anomalía se volvió particularmente virulenta durante la noche. El infrasonido alcanzaba su máxima potencia en la oscuridad, amplificando la sensación de presencia no deseada. Los residentes instalaron cámaras y alarmas, solo para ver los videos, sin explicación. Puertas que parecían abrirse solas o sombras que se movían sin fuente de luz.
Los expertos en acústica, que visitaron la zona, incapaces de percibir la frecuencia cero, atribuyeron los síntomas al estrés masivo y la histeria colectiva. Su diagnóstico erróneo solo sirvió para aumentar la desconfianza de los residentes hacia las autoridades externas. El miedo a que el infrasonido estuviera dañando permanentemente sus cerebros llevó a varios intentos fallidos de sabotaje de la torre. Los vecinos, actuando en pequeños grupos paranoicos, intentaron cortar los cables de energía. Pero el diseño de la torre la hacía casi inmune a la interferencia simple. Las alucinaciones auditivas evolucionaron. Ya no eran solo susurros, sino instrucciones claras y malevolentes. Las voces, que resonaban con la angustia interna de la víctima, ordenaban actos de autolesión o daño a los demás, convenciendo al individuo de que solo el dolor físico detendría el zumbido interno. La torre de infrasonido no solo era una fuente de ruido, se teorizó que actuaba como un resonador psíquico, amplificando las ansiedades y los miedos ya existentes en la población, transformándolos en agresión palpable. El ambiente emocional se volvió tóxico y explosivo. El punto de inflexión fue la primera desaparición. Un residente había reportado escuchar la voz de su difunta madre ordenándole que se fuera a casa. Fue encontrado días después a kilómetros de distancia, con signos de trauma y sin recordar cómo llegó allí. La frecuencia olvidada no solo atacaba la mente, sino que también manipulaba la voluntad física. El área bajo la influencia de la torre de infrasonido se convirtió en una cámara de tortura sensorial, un lugar donde el silencio que enloquece era la única ley. Las autoridades, incapaces de entender la anomalía, se limitaron a declarar la zona como peligrosa e inestable. Capítulo 2. La investigación del silencio, neutralización ante el colapso social y los informes contradictorios. Un equipo de expertos en acústica anómala intervino. Su primera dificultad fue la detección. Sus equipos estándar registraban un silencio ambiental casi perfecto. La frecuencia olvidada era tan baja que operaba fuera del rango de la audición y la medición convencional, obligando a los expertos a depender de sensores de vibración avanzados. Finalmente, los sensores de alta sensibilidad confirmaron la existencia de una onda senoidal ultralenta con una potencia anómala, catalogada como frecuencia cero. No era un zumbido constante, sino una pulsación rítmica que coincidía con los ciclos cerebrales asociados al miedo y la ansiedad, sugiriendo una modulación intencional. Los mapas de resonancia corporal mostraron que la onda de infrasonido se concentraba en la cavidad craneal, creando una presión física que irritaba el oído interno. Los expertos concluyeron que las alucinaciones auditivas, los susurros, no eran un defecto del cerebro, sino una respuesta neuronal forzada a la agresión vibratoria. La hipótesis se centró en la intención. ¿Era la torre un fallo o un arma experimental? Los planos originales sugirieron que la torre fue construida para un experimento de control de estado de ánimo, buscando inducir calma. La anomalía, sin embargo, había invertido la polaridad de la frecuencia, convirtiendo la calma en pánico. Para protegerse de la influencia directa, los investigadores utilizaron trajes de aislamiento con amortiguación de vibración y auriculares con ruido blanco de alta intensidad. Sin embargo, la onda de infrasonido penetraba el concreto y la carne, demostrando que el aislamiento total era una ilusión. La estrategia de neutralización se basó en el principio de anti-sonido. Se diseñó un generador para emitir una contrafrecuencia precisa que se esperaba anular a la onda de infrasonido de la torre. La operación requería una precisión casi imposible debido a la potencia anómala de la emisión. Durante la implementación de la contrafrecuencia, la torre pareció reaccionar. El pulso de la frecuencia olvidada se aceleró bruscamente. El intento de neutralización no la extinguió, la amplificó. El efecto en el vecindario fue instantáneo. Los reportes de pánico y violencia se triplicaron. El equipo de investigación, al estar cerca de la torre, experimentó el infrasonido a niveles críticos. Varios expertos reportaron una paranoia intensa y escucharon susurros de acusación. La anomalía había invadido su propia conciencia, demostrando que nadie era inmune a la locura forzada. El fracaso obligó al equipo a una nueva conclusión. La torre no se alimentaba de energía convencional. La fuente de su potencia anómala era un núcleo de resonancia único que no podía ser apagado
con un simple corte de energía. Se teorizó que la torre se alimentaba de la propia energía vibracional del pánico que generaba. El capítulo 3 narrará la desesperada medida final de los investigadores, la necesidad de destruir físicamente la fuente de la anomalía, enfrentando no solo a la torre, sino también a los residentes enloquecidos que habían sido permanentemente alterados por la frecuencia olvidada. Capítulo 3. La destrucción de la causa, sabotaje final, ante el fracaso de la neutralización acústica. La única opción viable era la destrucción física de la torre. Se movilizó un equipo especializado en demolición anómala, cuyo objetivo era implantar cargas explosivas directamente en el núcleo de resonancia de la estructura. La misión era doblemente peligrosa: enfrentar el infrasonido y a los residentes armados con paranoia. La comunidad, bajo la influencia total de la frecuencia olvidada, se había convertido en una milicia defensiva. Las voces en sus cabezas les habían convencido de que la torre era el único punto de verdad en un mundo de mentiras, y su defensa era vital para su supervivencia. El equipo de demolición tuvo que infiltrarse bajo la protección de la noche. A medida que el equipo se acercaba a la torre, el infrasonido alcanzó su máxima intensidad. Los sistemas de amortiguación de vibración de los trajes fallaron. Los especialistas experimentaron una presión torácica insoportable, y la luz artificial parecía parpadear. Un efecto secundario de la resonancia de las ondas en el ojo humano. La confrontación con los residentes fue un evento caótico. Los habitantes de la zona, actuando bajo órdenes alucinatorias, atacaron sin lógica ni estrategia, guiados únicamente por la agresividad que la frecuencia había inducido. El equipo logró contenerlos, sin usar fuerza letal, utilizando sedantes para silenciar temporalmente las mentes sobrecargadas. Al acceder a la base de la torre, el equipo encontró el núcleo de resonancia. No era un simple generador, era un ensamblaje de metales no convencionales que vibraba silenciosamente, generando una potencia anómala sin fuente de energía visible. El aire circundante se sentía denso y frío. Mientras se colocaban las cargas, las voces alucinatorias se hicieron audibles incluso a través de los equipos de comunicación de los investigadores, susurrando advertencias personalizadas sobre el fracaso y la muerte. Era el asalto psíquico final de la anomalía, intentando proteger su propia existencia. Se reveló que el núcleo de resonancia estaba compuesto por un material que, al ser activado por la frecuencia olvidada, entraba en un estado de bucle energético, alimentándose de la energía vibracional del pánico que generaba. Destruir el núcleo era la única forma de cortar el suministro de la anomalía. En los segundos previos a la detonación, el infrasonido alcanzó su pico más alto, provocando un estallido de luz roja en los instrumentos de medición del equipo de apoyo. Era el último grito sónico de la torre, un momento de terror puro y concentrado. La detonación fue controlada y precisa. El núcleo de resonancia colapsó, y el efecto fue instantáneo. Un silencio absoluto y ensordecedor cayó sobre el vecindario. La ausencia repentina de la agresión sónica fue tan traumática como su presencia, dejando un vacío sensorial brutal. El colapso de la torre marcó el fin de la anomalía, pero no de sus efectos. Los residentes quedaron en un estado de shock y profunda confusión. La frecuencia olvidada había sido silenciada, pero el daño psicológico era permanente, y el recuerdo de los susurros malevolentes permanecería grabado en sus mentes. Capítulo 4. El legado de la frecuencia olvidada. La destrucción de la torre silenció la fuente física de la anomalía, pero no sus efectos. El vecindario se convirtió en un laboratorio de secuelas. Los residentes, liberados del pulso de infrasonido, entraron en un estado de abrumadora confusión, incapaces de procesar la paz repentina. El daño psicológico a largo plazo fue la verdadera herencia de la torre. Los expertos psiquiátricos notaron una paranoia visual crónica. Los antiguos residentes mantenían la incapacidad de confiar en el silencio, interpretándolo como el vacío, a punto de ser llenado por el zumbido malicioso una vez más. El hallazgo más escalofriante fue que un pequeño porcentaje de las víctimas aún reportaba escuchar los susurros. Se teorizó que la exposición extrema al infrasonido había provocado una conexión neuronal permanente que recreaba el trauma sónico, convirtiendo sus mentes en réplicas internas de la torre de infrasonido. Los análisis biológicos mostraron niveles elevados de hormonas de estrés crónico y microtraumatismos en el oído interno,
coherentes con una vibración prolongada. La anomalía no había sido una ilusión, había sido un ataque físico disfrazado de locura. Al examinar los archivos recuperados del núcleo destrozado, la hipótesis de la intención se fortaleció. El experimento original buscaba la manipulación emocional de masas a través de frecuencias. El fallo de la torre fue una inversión catastrófica de la polaridad emocional que transformó el control en caos. Los investigadores determinaron que el mayor peligro de la frecuencia olvidada era su simplicidad. Demostró que la forma más elemental de energía, una onda sonora inaudible, podía ser el arma perfecta para desmantelar la sociedad sin dejar huellas forenses convencionales. La zona alrededor de la torre fue designada como un área de monitoreo psíquico a largo plazo. La preocupación era el riesgo de un contagio de paranoia residual, donde los síntomas se propagaran por imitación psicológica, incluso sin la fuente sónica presente. El caso obligó a una reevaluación de la tecnología de baja frecuencia. El archivo sugiere que existen otros dispositivos inactivos diseñados para el control de estado de ánimo, y que cada uno es un desastre potencial esperando la falla de un componente para liberar su terror. La conclusión no oficial es que la torre era un experimento fallido que tuvo éxito de otra manera. No logró calmar, pero demostró la aterradora facilidad con la que la conciencia humana puede ser convertida en una herramienta de autodestrucción. El legado del silencio que enloquece es la confirmación de que la paz puede ser una ilusión. La ausencia de ruido audible no significa la ausencia de agresión. Y el mayor peligro puede ser el que nuestros propios sentidos no están diseñados para percibir. Capítulo 5. La advertencia de la conciencia invasiva. Conclusión final. El archivo Arch 13 sirve como la advertencia más cruda sobre la vulnerabilidad de la conciencia humana. Nuestro mundo está definido por lo que podemos ver y oír. El terror real reside en las fuerzas que operan fuera de ese umbral sensorial. La frecuencia olvidada atacó la base misma de la interacción humana, la confianza. Demostró que, bajo la agresión sónica, incluso los lazos más fuertes se rompen, ya que el cerebro percibe a los seres queridos como la fuente silenciosa de la amenaza. La reflexión final es sobre el concepto de terror pasivo. La anomalía no mató directamente, simplemente forzó a la víctima a destruirse a sí misma, demostrando una forma de maldad más sutil y profunda que la violencia física. Se advierte a todo individuo sobre la arrogancia de la percepción. Asumir que el silencio es seguridad es un error fatal. El infrasonido probó que el vacío auditivo puede ser la cámara de resonancia perfecta para la locura. El costo real del caso no fue la torre destruida, sino la destrucción del concepto de realidad objetiva para los residentes. Sus recuerdos de la paranoia son demasiado vívidos, lo que hace que su realidad post-anómala sea permanentemente inestable. La enseñanza final de la anomalía es que la única defensa contra una agresión tan sutil es la disciplina mental absoluta. Sin embargo, la frecuencia fue tan biológicamente invasiva que incluso la voluntad más fuerte sucumbió a la paranoia forzada. Los susurros, las alucinaciones auditivas, se consideran el lenguaje de la frecuencia olvidada. El cerebro, en su desesperación por darle sentido a la agresión, creó una narrativa de miedo y acusación que era perfectamente adaptada para la autodestrucción. La desaparición de la torre es solo una victoria temporal. El conocimiento de cómo generar y modelar este tipo de agresión sensorial permanece en los archivos clasificados. El riesgo de un nuevo zumbido de frecuencia cero es permanente. El terror del silencio que enloquece reside en la certeza de que no hay refugio. Si una onda invisible puede convertir su propia mente en su torturador, entonces ningún lugar es seguro. El archivo sobre la frecuencia olvidada se sella. La próxima vez que experimente un miedo inexplicable, recuerde que el peligro puede no estar en lo que ve, sino en el pulso inaudible que vibra a través de su propia carne. El archivo sobre la frecuencia olvidada de la torre de infrasonido se cierra formalmente. El caso sirve como prueba de que la agresión sensorial no percibida es el método más sutil para la inducción de la locura colectiva. Este caso fue contenido con éxito mediante la destrucción física, pero la anomalía sónica sigue siendo una amenaza teórica. La defensa es la vigilancia contra el silencio antinatural. Fin del registro detallado del Arch 13. El silencio que enloquece
La frecuencia olvidada de la torre de infrasonido. Si no pudiera confiar en el silencio, ¿qué ruido escucharía? Deje su respuesta sobre la frecuencia olvidada en los comentarios. Y para asegurarse de escuchar la verdad, suscríbase al archivo Relato Cero y de me gusta a este informe.